a todos y bienvenidos al video del día de hoy. Cuando hablamos de una monarquía, las abdicaciones son renuncias que se realizan a un trono, ya sea por motivos personales, políticos o sociales. Anteriormente las abdicaciones eran rarísimas y casi siempre eran obligadas, pues un monarca difícilmente quería ceder su trono de forma voluntaria. Pero al igual que en muchas otras cosas, esto ya cambió. Hoy en día es completamente normal y relativamente común que un monarca decida dejar su trono, ya sea por cuestiones de salud o porque simplemente quiere dar paso a nuevas generaciones. Pero desde luego que a veces los motivos son más oscuros, complejos y hasta polémicos de lo que se quiere aparentar. Y a continuación yo les voy a platicar algunos casos destacados de los últimos años. Comencemos con el de Bélgica. Alberto II se convirtió en el sexto rey de los belgas el 9 de agosto de 1993, tras la muerte de su hermano mayor Balduino, quien no tuvo hijos. Desde 1959, Alberto está casado con Paola Ruffo, una mujer que pertenece a la nobleza italiana, con quien tuvo 3 hijos. Como monarca, Alberto se enfrentó a una monarquía relativamente nueva, poco popular y bastante anticuada. Por eso, en el año 2006, emprendió una campaña para modernizarla, restableciendo tareas del monarca, creando títulos nuevos, ampliando la nobleza belga, que era relativamente pequeña, aunque, más que nada, Alberto se dedicó a impulsar la imagen de Bélgica a nivel internacional. Sin embargo, el 3 de julio del año 2013, el rey Alberto II anunció que abdicaba en favor de su hijo mayor, el ahora monarca Felipe I. Las causas oficiales de la abdicación fueron complicaciones de salud y su edad avanzada, aunque en realidad se dice que su abdicación tuvo más que ver con otras cuestiones, comenzando por el caso de paternidad. Y es que resulta que una mujer llamada Delfina Boel durante años aseguró que ella era una hija ilegítima que Alberto tuvo con una de sus amantes. Desde luego que el rey Alberto negó la paternidad en varias ocasiones, pero Delfina no desistió y llevó las cosas hasta los tribunales, donde unas pruebas de ADN demostraron que el rey Alberto sí era padre de Delfina. Fue entonces que el monarca tuvo que aceptar la paternidad y Delfina no solo fue integrada a la familia real, sino también al testamento. Cabe aclarar que esta no es la primera vez que se descubre que el rey Alberto ha sido infiel, lo que no es nada raro, pero en este caso es muy interesante y es muy agradable porque él no es el único que ha sido infiel. También su esposa, la reina Paola, le ha sido infiel a él. O sea, se han sido infieles el uno al otro, pero aunque ustedes no lo crean, pues eso no quiere decir que el matrimonio esté completamente roto, porque de hecho ellos han tenido reconciliaciones muy apasionadas, siguen juntos, no han querido divorciarse ni han querido separarse, así que pues es una dinámica bastante extraña, pero sí ha sido muy escandalosa. Y en general este escándalo con Delfina, pues sí levantó mucha molestia, incluso se dice que dentro de la familia real no les gustó que el rey Alberto la incluyera, sobre todo en la herencia. Y pues por otro lado, también se dice que los consejeros del rey Alberto le pidieron que ya le dejara el trono a su hijo Felipe I, quien además de todo está casado con la ahora reina consorte Matilde, que es el miembro más querido y más aceptado de la familia real belga. Esto tiene que ver porque resulta que esta familia real pues no ha sido muy popular, no se les había considerado muy carismáticos o no habían atraído tanta atención del público hasta que llega Matilde, quien se une a ellos por matrimonio, y ella pues aporta esa parte de simpatía y esa parte de tener la atracción de la gente. Así es que se considera que ya ella, al estar de alguna forma encabezando la familia real junto con Felipe, pues van a ser mucho más atractivos y sobre todo más aceptados por el público, que de hecho pues eso sí ha pasado, si es una familia que genera mucho más simpatía en el público. Pero bueno, ya sea por un tema de escándalo, de aceptación o incluso de salud, pues la verdad es que dentro de todo, el reinado de Alberto II es considerado como un legado positivo. Su imagen como tal no está dañada, no es un personaje odiado ni mucho menos. Y pues ahora pasemos con el siguiente caso, y ese es el caso de Bután. Bután es un reino ubicado en Asia que hace unos años se enfrentó a una abdicación. Jigme Singye
Fue rey desde 1972 con solo 17 años. Él se convirtió entonces en un monarca absoluto que se hizo famoso por casarse con 4 mujeres simultáneamente, a quienes concedió el título de consortes. Él se enfocó en la mejora de la infraestructura, como la construcción de carreteras, mejorar la calidad del agua, el acceso a la salud, los parques nacionales, promocionar la cultura y por implementar mejoras en la agricultura. Pero, sobre todo, pasó a la historia por renunciar al poder absoluto para convertirse en un monarca constitucional. Una acción que fue bastante polémica, pero también bastante aplaudida, pues se consideró que de esta forma Bután estaba dando un paso para ser una nación más moderna y mucho más equitativa. Jigme abdicó el trono en el año 2006, diciendo que todo lo bueno que se había hecho en su reinado era un logro del pueblo y que era momento de dar paso a la nueva generación. El público de Bután quedó en shock ante el anuncio, pues él era muy popular, muy querido, se le veía de forma muy activa, así que no se pensaba que estuviera enfermo o que ya tuviera la edad de retirarse. Además de eso, muchos rumores empañaron su abdicación porque se dijo entonces que el problema no era que él quisiera dar paso a las nuevas generaciones o que él realmente se quisiera retirar, sino que el problema es que sus hijos, sus muchos hijos que había tenido con diferentes mujeres, pues estaban empezando a presionarlo y estaban empezando a competir entre ellos para abarcar cada vez más poder. Así que para Jigme era vital ya terminar con esa competencia, elegir a uno de ellos y que él pudiera controlar la situación al interior de la familia que estaba bastante descontrolada. Y pues el elegido como su heredero fue Kesar Namgyeli Wangchuk, quien es bastante popular, es muy querido y fue inmediatamente aceptado por el público. Él además logró controlar la situación al interior de la familia. También ha continuado este proceso de la modernización. Es visto como un monarca mucho más moderno, tiene una sola esposa, así es que en muchos sentidos pues él ha cumplido los objetivos que se habían fijado para él. Y ahora vamos a pasar al caso de Japón. El emperador Akihito nació en el año 1933. Él causó todo un revuelo cuando en el año 1959 se casó con Michiko Shoda, pues resulta que esta fue la primera ocasión en que una plebeya se casó con un heredero al trono japonés. Y por si eso no fuera poco, además de todo, Michiko también era católica y se dice que fue muy complicado para ella adaptarse a la familia real, pero bueno, al final lo hizo y Akihito heredó el trono en el año 1989. Desde luego que para el momento en el que él asume el papel de emperador, este es meramente ceremonial. Él se dedicó a representar a Japón en el extranjero y también en acercar a la familia real al pueblo, que era algo que antes no se hacía, porque tradicionalmente esta monarquía siempre fue presentada al pueblo como algo inalcanzable, prácticamente deidades en algún momento de su historia, pero él trató de hacerlos más al estilo europeo, como de ponerlos en festivales, de dejar que fueran vistos y que la gente se acercara a ellos. En el caso de Akihito, él desde el año 2010 expresó que quería abdicar, pero no tuvo aprobación ni del consejo ni del público. Así que lo dejó abandonado por un tiempo, pero nuevamente expresó el deseo que tenía de abdicar y esta vez lo hizo en televisión en el año 2016. Fue entonces que se sentaron las bases para que él pudiera abdicar, porque no era algo muy bien visto y de hecho nunca se había hecho en los casi 2000 años que tiene de historia la monarquía japonesa. Así es que fue un tema complicado, fue un tema largo, pero él insistió tanto que al final se tuvo que hacer y finalmente él pudo abdicar en el año 2019 a favor de su hijo mayor y heredero, el actual emperador Naruhito, quien está casado con la actual emperatriz consorte, Masako, y ellos tienen únicamente una hija. Ellos han enfrentado también una situación complicada, sobre todo porque durante mucho tiempo se esperó que ella diera luz a un varón. Recordemos que en este caso solo los varones pueden heredar el trono. Incluso se llegó a debatir que si se debía permitir a las mujeres acceder al trono o que si se debía permitir que, pues que los emperadores o los herederos tuvieran otras mujeres, otras concubinas para que pudieran procrear hijos. Fue un debate muy polémico también y que afectó sobre todo a Masako a nivel emocional,
Pero bueno, al final el hermano de Naruhito ya tiene un hijo que es de hecho el futuro o es la esperanza de la sucesión porque no hay otros herederos jóvenes. Pero pues nada, eso es todo lo que les puedo platicar al momento y vamos a continuar con el caso del Vaticano. Joseph Ratzinger, mejor conocido como Benedicto XVI, nació el 16 de abril de 1927. Fue papa y por lo tanto fue jefe de la Iglesia Católica y soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano. Esto desde abril del año 2005, cuando fue elegido papa luego de la muerte del Papa Juan Pablo II. Sin embargo, el 11 de febrero del año 2013, Benedicto anunció su renuncia, la cual se hizo efectiva a partir del 28 de febrero del mismo año. La causa oficial fue falta de fuerza mental y corporal debido a su avanzada edad. Pero bueno, actualmente él ya falleció en el año 2022 y más que nada esta renuncia fue todo un suceso porque usualmente los papas pues mantienen el cargo hasta su muerte, es como una tradición. Y esta fue la primera renuncia de un papa desde Gregorio XII en el año 1415. Benedicto fue sucedido por Francisco I el 13 de marzo del año 2013. Y a continuación tenemos a los Países Bajos. Nacido el 31 de enero de 1938, Beatriz de los Países Bajos fue reina desde el año 1980, cuando recibió el trono de manos de su madre, la reina Juliana, quien también abdicó. Beatriz se casó con Klaus von Amsberg, un diplomático alemán con quien tuvo 3 hijos. Ella fue una reina con estilo más ceremonial, pero fue sumamente popular. Sin embargo, el 30 de abril del año 2013, decidió abdicar en favor de su hijo mayor, Guillermo Alejandro. Él es el monarca actual y está casado con Máxima, que es nacida en Argentina, junto a quien tiene 3 hijas. En el caso de esta abdicación, pues la verdad es que no fue ni una sorpresa ni tampoco es algo nuevo. Vienen haciendo en los Países Bajos las últimas generaciones y lo que hace Beatriz al abdicar justo en ese momento fue que su hijo pudiera acceder al trono en un momento en el que no estuviera todavía tan mayor, que pudiera realizar bien sus funciones, que pudiera llevarlas a cabo durante algún tiempo, preparar a lo que va a ser la heredera, la futura reina de los Países Bajos. Y pues nada, ahora vamos a hablar del siguiente caso, y ese es Qatar. El emir Hamad bin Khalifa nació el 1 de enero de 1952. Él fue el emir gobernante de Qatar desde 1995, cuando, en medio de un golpe de estado, le arrebató el poder a su padre, el califa bin Ahmed al-Thani. Es decir, que él básicamente le quitó el trono a su padre, pero pues se quedó con el gobierno y lo mantuvo durante casi 18 años, durante los cuales Qatar se convirtió en el país más rico del mundo per cápita. Pero en el año 2013, a través de un discurso televisado, él anunció que entregaría el poder a su cuarto hijo, que nació de su segunda esposa, Musa bin Nasir. Así es que aquí pueden ustedes ver al gobernante actual. Y pues el hecho de que Hamad haya decidido abdicar no quiere decir que se ha retirado o se ha alejado de la vida pública. De hecho, sigue siendo una figura bastante popular y en Qatar se refieren a él como Padre Emir. Cabe aclarar que la elección de que fuera su cuarto hijo el siguiente monarca no sorprendió porque ya era visto ampliamente como su heredero, pero sí fue algo que causó mucha complicación al interior de la familia, porque como también son varias esposas, son hijos de diferentes esposas, pues hubo también una cuestión de rivalidad y se dice que Hamad prefirió entregar el trono a quien pues era la persona que podía derrocarlo antes de correr con la misma suerte que su padre, y también empujado un poco por su esposa Moza, que usualmente las mujeres no tienen un papel pues tan importante. Ella sí es una mujer que ha destacado en muchos aspectos, también ha sido muy criticada y muy señalada por muchas cosas malas, pero se dice que sí tiene un control bastante interesante sobre la familia y sobre todo sobre su esposo. Esto a pesar de que ella no es la primera esposa, pero pues aquí les dejo al monarca actual de Qatar. Y ahora vamos a pasar a España. Juan Carlos I de España nació el 5 de enero de 1938. Se casó en mayo de 1962 con la entonces princesa griega Sofía, hija del rey griego Pablo I. La pareja tuvo 3 hijos. Pero aunque por la superficie se pueda pensar que él tuvo la vida típica de cualquier miembro de la familia real, pues la verdad es mucho más compleja, porque Juan Carlos nació y creció en el exilio,
en un momento en el que la monarquía española había sido derrocada y España estaba bajo una dictadura. Sin embargo, al morir el dictador Francisco Franco, Juan Carlos recibió el control del gobierno español, y el 22 de noviembre de 1975, 2 días después de la muerte de Francisco Franco, Juan Carlos se convertía en monarca de España, aunque su padre, Juan de Borbón, que seguía vivo, no aceptó de buena gana ser saltado en la sucesión. Sin embargo, pues bueno, Juan Carlos se quedó como monarca y sus primeros años se vieron marcados por la transición de España, que pasó de ser una dictadura a ser un país con una economía más moderna y un estilo político más democrático, lo que le ganó una gran popularidad al monarca. Pero con el paso de los años su reinado se volvió controvertido, principalmente por casos legales que lo involucraron a él y a sus hijas, donde se les acusó de malversación de fondos, evasión de impuestos y delitos similares. Además, Juan Carlos también enfrentó polémicas personales como muchas infidelidades al descubierto, lo que disminuyó su popularidad y lo llevó a ser sumamente criticado. Juan Carlos terminó abdicando formalmente en el año 2014 a favor de su hijo Felipe VI. Pero pues esto no ha terminado con las polémicas, sobre todo las que tienen que ver con la corrupción. Siguen llegando algunas acusaciones y actualmente Juan Carlos está alejado de la vida pública en España y de hecho vive actualmente en los Emiratos Unidos Árabes. Y continuemos con el caso de Dinamarca. Margarita II nació el 16 de abril de 1940. Al momento de su nacimiento, no se esperaba que llegara a reinar, puesto que Dinamarca no permitía que las mujeres accedieran al trono. Se esperaba que su madre diera a luz a un varón, y como eso no pasó, entonces se esperaba que el hermano de su padre terminara quedándose con la corona danesa. Pero el padre de Margarita, el rey Federico IX, cambió las leyes de sucesión, y Margarita pudo acceder al trono a la muerte de su padre en 1972, convirtiéndose así en la segunda mujer en toda la historia de Dinamarca en reinar. Por eso es que se le conoció como Margarita II, ya que la primera también se llamaba Margarita. Pero bueno, enfoquémonos en esta Margarita. En el año 1967, ella se casó con Henry Montpesat, con quien tuvo 2 hijos. El matrimonio fue estable, pero Henry se quejó constantemente de ser tratado con demasiada indiferencia por la monarquía. Esto debido a que Dinamarca nunca había tenido un consorte varón y no sabían cómo tratarlo o qué tareas designarles, así que usualmente él quedaba relegado a un papel incómodo, pues de apoyo a la reina o de apoyo a la casa real, como su presencia, pero nunca tuvo tareas ni nunca tuvo un papel definido, así que para él, que además era francés, fue muy complicado poderse adaptar a esa situación. En el caso de Margarita, como la reina, ella tuvo un papel que fue más ceremonial hasta su abdicación en el año 2024, cuando ella dejó la corona en favor de su hijo mayor y heredero, el nuevo rey Federico X. Esta abdicación no se consideró polémica, aunque sí fue un poco sorpresiva, porque Margarita II en varias ocasiones declaró que ella iba a mantener el trono o este papel de monarca hasta su muerte. El público no lo tomó como algo malo, pero sí fue una sorpresa que no a todos les encantó. Y también hay que decir que han habido algunas polémicas con el hijo menor de Margarita, Joaquín, quien al parecer no estuvo muy contento cuando ella decidió retirarle los títulos a sus hijos, porque ella ya estaba preparando obviamente las bases para la abdicación. Al final de cuentas, la familia real, la familia de su hijo, del ahora rey, Federico X va a ser la que va a tener los reflectores. Entonces ella comenzó como que a centralizar ahí las cosas. De hecho, se dijo que Joaquín incluso estaba planeando irse, como huyendo a Estados Unidos, un poco lo que había hecho Harry. Pero bueno, aparentemente las cosas pues ya no están tan mal. Y ahora vamos con el último caso que les tengo, que no es muy reciente, de hecho ya es bastante viejita, pero sí fue muy sonada y esa fue la de Eduardo VIII de Reino Unido. Nacido el 23 de junio de 1894, Eduardo ascendió al trono de Reino Unido y de los dominios del Imperio Británico en enero de 1936, pero abdicó menos de un año después en favor de su hermano, el nuevo rey Jorge VI. Y precisamente la razón por la que esta abdicación sea o haya sido tan sonada
es la causa, y es que resulta que Eduardo quería casarse con Wallis Simpson, una mujer estadounidense 2 veces divorciada. Puede ser que eso ahora nos parezca nada o nos parezca algo común y no entendamos qué fue lo que pasó en ese tiempo, pero es que en esa época era impensable que una mujer divorciada fuera reconocida como reina consorte de Gran Bretaña. Así que eso estaba totalmente fuera de cuestión. Pero Eduardo, que estaba muy enamorado de ella, intentó negociar con la iglesia, sus políticos y así, pero como jefe de la iglesia anglicana, que Eduardo tenía que ser al ser monarca, él no podía hacer algo que la misma iglesia desaprobara, así que por más que él intentó, él hasta les dijo, ¿no? Que no la nombraran reina, que la nombraran princesa, que no fuera considerada, sí, pues igual, o sea, que fuera un matrimonio morganático, que sus hijos no pudieran heredar si es que tenían. Él intentó hacer muchas propuestas, pero como que ninguna convenció. Algunos políticos lo apoyaron, otros para nada. Y al final, pues lo que él hace es que mejor decide abdicar, prefirió abdicar que separarse de Wally Simpson. Y pues Eduardo termina siendo sucedido por su hermano menor, Jorge VI, quien fue el padre de la reina Isabel II, abuelo del ahora monarca Carlos III. Y pues nada, Eduardo después de su abdicación vivió con Wally Simpson, recibió el título de duque de Windsor, ella también fue considerada duquesa. Fueron un poquito muy polémicos porque estuvieron ahí involucrados con Hitler. También después se decía que tenía una relación con otro hombre, o sea que era una relación, sí, como poliamorosa, pero pues en esa época obviamente era algo muy extraño. También hubo rumores de que en realidad Wally Simpson nunca estuvo enamorada de él, nunca ni siquiera quería divorciarse de su segundo esposo, de quien ella se divorcia cuando conoce a Eduardo, pero se dice que Eduardo se aferró como mucho a ella, como demasiado, estaba muy obsesionado con ella, entonces al final como que ella se dio, también tuvieron problemas económicos, porque obviamente no obtenían todo lo que querían al haber él dejado el trono, y pues nada, ya incluso les hice una biografía de él, pero pues eso es todo, ese es el último de los casos que les puedo platicar. Obviamente hay muchos, muchos, muchos más, pero traté de ponerles como algunos interesantes, y pues nada, chicos y chicas, ahorita hay mucha expectativa respecto a Carlos de si va a abdicar por este problema de salud, que es el cáncer que él tendría que estar enfrentando. No sabemos qué tan grave sea, qué tan mal se sienta, qué tan impedido se sienta de cumplir él con lo que tiene que hacer, sobre todo con las giras, con las muchas giras a las que él tendría que ir. Yo creo que por una parte es una buena edad la que tiene su hijo William para que pueda acceder al trono, ya sus hijos no están tan pequeñitos, que ella está muy bien preparada, más allá de todas las cosas, ¿no?, que ahora están pasando, pero yo creo que sería una buena edad, pero también creo que Carlos no va a soltar el trono a menos que realmente le sea imposible físicamente seguir, porque él estaba esperando reinar, o sea, él esperó mucho tiempo. Él lo dijo incluso mientras su mamá estaba viva, que él estaba esperando ya poder reinar. Incluso se dice que él en algún momento buscó convencer a la reina para que abdicara a favor de él. No le toca el trono ya estando muy mayor. Entonces, pues es complicado que él quiera soltarlo, pero no sé, yo creo que solo el tiempo lo dirá. Y pues yo espero que les haya gustado el video y muchas gracias.